Y llegamos al taller, vamos, Megancete, vamos. Acá vamos a dejar el auto, ojalá que quede bien. Qué nervios, qué nervios. ¡Ay! Agarramos nuestras mochilas, dejamos a Megancete acá en el taller. Y nos vamos. Un poco ansiosa, un poco nerviosa. Bueno, Vamos a ver qué pasa. con la expectativa positiva de que va a quedar bien y que vamos a continuar. Y estamos de mochileros. Eso te iba a decir justo. Podría decirse que somos unos mochileros con dos mochilas pequeñas y el matecito a full, Volvimos a los viajes pasados. a las viejas épocas. ¿Y cómo te ves de mochilero? Y es mucho más sacrificado, hay que cargar la mochila, te da calor, tenés que parar, dependés mucho de los demás. No sé, creo que prefiero el auto. Hicimos las mochilas con lo más mínimo y necesario, pero ya se siente el peso de la mochila, hace calor, así que bueno, estábamos ahí analizando las cuestiones, estábamos viendo las ventajas de viajar en un auto. Ahora esperemos que quede ¿Y bien. ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Por una noche no tenemos el auto. No podemos dormir en el taller porque al auto lo van a levantar y además cierran el taller a la noche. Bueno, nos quedamos sin casa. A ver qué hacemos a resolver esto que es un poco inusual en nosotros. En estos casos, cuando estamos sin el auto, muchas veces solemos usar la aplicación. Couchsurfing. Bueno, en este momento les mandamos a un par de personas y no hemos tenido ninguna respuesta, así que tenemos que ver cómo resolvemos esto. Ya estamos casi a las 5:30 de la tarde, está queriendo oscurecer. Todavía hace un poco de calor, pero ya encontramos un alojamiento, un lugar bastante económico donde nos vamos a quedar hasta mañana. Una noche a esperar que se resuelva todo, ¿no? Así es. Y acá en este lugar vamos a descansar, tranquilitos, hasta mañana, hasta ver qué va a pasar. ¿Cómo está ese descanso ahí? Muy bueno, muy buen colchón. Aprovechando la cama full, ¿no? A full la cama. Y el internet. Así que bueno, nos vemos mañana con más novedades. Bueno, dejamos el hospedaje. Ya estamos en la calle nuevamente y ahora vamos a entrar a un supermercado para ver qué podemos almorzar. Yo lo voy a catalogar como nuestro segundo hogar, el supermercado, porque fue donde nos refugiamos cuando no tuvimos el auto. Ajá. Y cuando no tuvimos dónde ir a dormir, nos quedamos acá, volvemos, porque acá hay comida rica. Y hay mesitas y está fresquito. Importante. Bueno, vamos. En el supermercado, esperando que nos llame el mecánico, que suene el mensajito y que diga ya está el auto. ¡Qué nervios! Qué nervios. Ya almorzamos, ya comimos galletitas. Ya no sabemos tomamos qué agua. más comer. Ya no sabemos qué más comer. Una ansiedad tremenda. Bueno, esperar, creo que 2 o 3 horas más. Sí, porque cierra a las 5 me parece. Dos horas, 3 horas, 4 horas que estamos acá. Estoy muy ansiosa. En teoría en 1 hora y media cierra. ¿Qué hacemos? ¿Estará Megancete? ¿Estará o no estará? No sé, no nos han avisado nada y miro cada rato a ver si nos mandaron un WhatsApp y no nos han mandado nada todavía. Bueno, en un ratito vamos para allá. Si no nos escribe. Vamos para ¿Ya allá. fue? Hoy, era hoy. Urgente, urgente. Nos vamos del supermercado donde estuvimos todo el día porque nos llamaron para ir a buscar el auto. Vamos. Só atrasou pouco devido a umas coisinhas que teve a mais, pouco mais de trabalho.
Aí o mecânico achou que seria até um pouco mais rápido, mas teve umas coisinhas que está corrigindo, acertando para Aham. fora, tá? Sí. Aí eu acho que eu não vou conseguir entregar o carro hoje, tem problema? Sí, tenemos problemas porque no tenemos dónde dormir, Ah, vocês não têm onde dormir? porque nos quedamos sin Ah, entendi. Solo antes pagamos un alojamiento y ya. uno baratito pagamos, Já zerou. pero no, ya no queda más dinero. Ahí está Megancete, todo desarmado, todo lleno de tierra porque tiene mucha pérdida de aceite hidráulico. Hay muchas cosas para hacerle, pero lo principal era hacer embrague y después veremos cómo hacemos, porque bueno, son arreglos costosos. Ahora tenemos que ver dónde vamos a dormir. Dónde vamos a dormir, porque acá no nos dejan dormir adentro y tampoco parece que quieren que sacar el auto afuera porque está todo desarmado. Está desarmado. Acá hay piezas por acá. Acá hay otras piezas. Está todo desarmado Megancete. Está totalmente desarmado. Y tenemos que ver cómo solucionar esto. No sé qué vamos a hacer, ya estamos Sí, en el horno. nos mandaban a un albergue transitorio. No me copa mucho la idea. Prefiero que saquemos el auto afuera y dormir en la calle. Así que ahí estamos en tratativas. Bueno, y finalmente nos trajeron a este lugar. Servicio de atendimiento a la persona en situación de rúa, casa de pasaje en gobierno de San Pablo, como para que durmamos acá. ¿Qué hacemos? Es que no tenemos dónde dormir. No nos convence el lugar, porque nos separarían de habitaciones y bueno, hay personas con estado de alcoholismo y de drogas. Casi Sí. desnudos, Había uno casi desnudo y la verdad a mí no me da a dejar la mica en otra habitación, con muchos candados. así que no. Vamos a ver, dormiremos en la vereda, de último. No sé. Volvemos al taller porque no nos gustó el lugar, no nos queremos quedar ahí. Y bueno, ahí veremos, no sé. Ahora le pregunté si podíamos quedarnos acá, aunque sea que no... Si no podemos dormir en Megancete, armar la carpa acá adentro. Y fue a preguntar, a ver qué podemos hacer. Acá estamos en el auto con Gilberto, el dueño del taller. Nos está llevando a un lugar a donde poder pasar la noche. Él se hizo cargo de una noche de hospedaje en una posada. Ya dejamos la habitación, estamos ahora en la plaza esperando a que nos llamen para ir a buscar a Megancete. Eso, Hay que esperar. hay que esperar y esperamos que esté todo bien, que el embrague haya quedado joya. Que nos podamos subir y hacer muchos kilómetros. Mientras tanto, a esperar. Tenemos saudade de Megancete. Ya tenemos nuestro auto, acá estamos. Sí, estamos todavía en el taller y ya nos lo entregaron y nos explicaron todo lo que le hicieron. Bueno, estamos con mucha alegría. Fueron días difíciles De espera. de espera. Vamos a salir a probarlo, pero bueno, contentos porque el esfuerzo trajo su resultado, ¿no? Ahora todavía no fui a pagar, ahora voy a ir. Ahí vamos a hacer el pagamento con la tarjeta de débito y una parte en Pix. Qué bueno, ahora lo vamos a salir a andar, a probar y estamos re felices. Buenísimo, buenísimo. Costó un montón, pero gracias a Dios y a todos ustedes, acá está nuevamente. Saliendo Megancete del taller. Manejando Megancete nuevamente después de un par de días. ¿Cómo se siente? Y se siente totalmente diferente. Y yo creo que me tengo que acostumbrar a nuevo embrague, porque hace mucho veníamos con el otro que estaba muy duro y este es súper blandito. Así que bueno, algunos errores voy a tener al principio, pero no poco. Como volver a... Agarrarle la sensibilidad, ¿no? Qué bien y qué lindo se siente volver a tener el auto. Volver a las rutas. Qué bueno, lo salimos a probar, lo sentimos bien, así que vamos a continuar un poco más porque estamos como soltando la emoción de a poco. Sí, es como que no caemos muy bien todavía y vamos también con precaución ahí probando el auto, pero tenemos también muchas ganas de continuar, de ver otro lugar. Así que bueno, muchísimas gracias por apoyarnos, por acompañarnos en este proceso y bueno, vamos por más rutas. Vamos.
No se olviden de suscribirse, de activar la campanita, porque de esta manera nos ayudan muchísimo. Y si quieren apoyar nuestro trabajo en YouTube o quieren ayudarnos a sumar kilómetros, en la descripción del video les dejamos todos los detalles.